la rugosidad relativa para cada tramo. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente de fricción. Para ello, lo que vamos a hacer es ayudarnos de lo que es la herramienta Solver para este tipo de ejercicios. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener dos lados de las ecuaciones. Vamos a poner un A que va a ser igual, ¿sí? Un lado A que va a ser igual a 1 sobre raíz de la fricción. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre a la raíz del coeficiente de fricción. Y el lado B va a ser igual a ¿qué? El lado B va a ser igual a todo esto de acá, que sería menos 2 logaritmos del valor absoluto de la rugosidad relativa dividido para 3.71 por el diámetro, ¿sí? Más 2.51 dividido para el número de Reynolds por raíz de F. Entonces, eso es lo que tendré que programar aquí en el lado B. Entonces, eso es lo que está aquí en el lado B programado. ¿Dónde estamos? Ya, aquí. Entonces sería menos 2 logaritmo y nada más que cada uno de ellos va a corresponder a los valores que venimos trabajando. Por ejemplo, fíjense. Entonces lo que tenemos aquí es el diámetro, que en este caso le cogemos con milímetros, ¿sí? Tenemos también el número de Reynolds, ¿sí? En este caso ya sacamos el número de Reynolds. Tenemos la rugosidad nada más, pero bien podríamos haber multiplicado por la rugosidad relativa, ¿sí? No pasa nada. Entonces, pero en este caso le mantenemos tal cual, ¿sí? Y en este caso me van a decir, bueno, el coeficiente de fricción que pongo. En este caso pondría cualquier valor, pero asignado una celda, ¿no? Para poder trabajar en la programación, ¿sí? En este caso ya tenemos programado entonces el lado B, ¿sí? Y lo que yo tengo que decirle a Solver, ¿sí? Es que la diferencia entre los dos, si me dice que si los dos lados tienen que ser iguales, entonces la diferencia entre el lado A menos el lado B va a tener que ser igual a 0 para que se cumpla la ecuación, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a programar en Solver, ¿sí? Y voy a realizarlo, ¿sí? Entonces, me iría a lo que es datos y aquí estaría Solver. Entonces, aquí lo que voy a establecer es la celda objetivo, que en este caso va a ser mi P38, que en este caso va a ser, permítanme un ratito, se me trabó. Ya, en este caso sería la celda objetivo sería esta de aquí, ¿sí? Esta de aquí que tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces vamos otra vez, vamos a datos, Solver. Entonces en este caso sería la celda que yo quiero, nada más que está programado en la última celda. ¿Qué valor voy a tener en esa celda? Yo quiero el valor de 0, ¿sí? Ok, la diferencia tiene que ser igual a 0. Y cambiando los valores de ¿qué? Cambiando los valores de la fricción, como en este caso sería esta celda de aquí, ¿sí? Ok, ese sería el cambio. Entonces yo no lo voy a realizar porque, bueno, ya está realizado el solver, ya está únicamente lo que tendrían que hacer una vez que ya tengan los valores establecidos, el objetivo, que en este caso va a ser la diferencia, ¿sí? Que tiene el valor que tiene que ser igual a 0, cambiando el coeficiente de fricción, que teníamos como un valor cualquiera, ¿sí? Lo que tendríamos que darle es a resolver. Y una vez que resolvamos, nos va a dar los valores siguientes. Entonces, lo que vamos a tener es una fricción, en este caso, de 0.0225.
Y lo mismo tendré que hacer, el mismo procedimiento con Solver tendré que hacer para hallar el coeficiente de fricción del segundo tramo, del tercer tramo y del cuarto tramo, ¿no? Entonces eso nos ayuda a Solver a poder facilitar este cálculo. También lo podemos hacer porque es que he hecho la rugosidad relativa, me va a preguntar. Entonces, la rugosidad relativa también lo puedo trabajar cuando yo no tenga esta facilidad del Excel y lo que necesite es la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Entonces, ustedes saben que con la rugosidad relativa y el número de Reynolds, yo puedo irme al diagrama de Moody y tranquilamente a través de gráficamente determinar lo que es el coeficiente de fricción. Pero en este caso yo puedo utilizar esta ecuación que es más directa, ¿sí? Para poder determinar exactamente cuál es el valor de la fuerza de fricción. Pero la otra opción también sería el diagrama de Moody tranquilamente, ¿sí? Con ello, por último, yo lo que podría hacer es calcular lo que es las pérdidas por fricción, ya que ya tengo entonces el coeficiente de fricción para cada uno de los tramos, ¿sí? Y también tengo la longitud, tengo el diámetro, tengo la velocidad en cada tramo y tengo también lo que es la gravedad, ¿sí? Entonces, con todos estos datos ya conocidos, lo que yo puedo tranquilamente hallar es las pérdidas por fricción de cada tramo. En este caso, fíjense que ya tengo todo programado, entonces lo único que hago es poner eso en Excel y me daría una pérdida de 2.3960 metros, ¿no? Las pérdidas están en metros. Sumamos todas las pérdidas, ya tendríamos las pérdidas totales en los tramos. En este caso yo lo puse A y B, ¿sí? Pero en este caso es del tanque y el manómetro, puede ser también, ¿sí? Entonces las pérdidas entre el tanque y el manómetro van a ser de 21.88, esas pérdidas por fricción. Una vez que ya tengamos las pérdidas por fricción, yo lo que puedo tranquilamente hallar también es las pérdidas locales, ¿sí? Para ello, yo lo que voy a hacer es considerar simplemente las posiciones y el tipo de accesorio que yo tengo. Fíjense que en la posición 1, que es esta de aquí que habíamos establecido, yo voy a tener una entrada de la tubería, ¿sí? Entonces yo voy a tener esta entrada de la tubería y esta entrada de la tubería lo voy a considerar como si fuera una entrada rectangular y cuya pérdida local es de 0.50. También tenemos dos codos, uno de 45, dos de 45, entonces consideraríamos uno de 45 que sería 0.30 el coeficiente de pérdida local, ¿sí? El K sub L minúscula. Y para el codo 2 también un K sub L minúscula que sería de 0.30. Estos valores se ven en tablas, ¿no? También tenemos una reducción en este punto de aquí tenemos una reducción y para ello tenemos que hacer un cálculo breve, ¿no? Entonces tendríamos que hallar el área de la sección 2, que en este caso sería considerado como 0.031, ¿sí? Que sería este de aquí, ¿ok? Y el área 1, que sería 0.0200, espérame un ratito. Bueno, como estamos viendo, entonces la reducción lo que se hace es, se hace la relación entre el área 2 y el área 1. En este caso el área 2 es de 0.31 que tenemos aquí del tramo 4.5, 4 a 5. Y el área 1, que sería del tramo de que estamos viniendo, ¿no? Que en este caso podría ser del tramo 3 a 4. ¿Sí? En este caso, entonces, tenemos la relación de 0.44 y lo que nos da un coeficiente de 0.669. Esto se hace a través de una fórmula que es interpolar, ya que no existe esta relación en tablas. Entonces se hace una interpolación y se obtiene el valor
el coeficiente de contracción. Una vez que tengo eso, entonces reemplazo en la fórmula para obtener la pérdida local de la reducción y sería 0.245. Con ese valor, lo que nosotros podemos hacer es encontrar las pérdidas locales, ya que tenemos todos los coeficientes KL minúsculas, y lo que podemos hacer es reemplazar, en este caso, en esta fórmula de aquí, que las pérdidas locales en este caso van a ser igual a las KL minúsculas por la velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad. Este KL minúscula era para encontrar el coeficiente, para encontrar la pérdida por la contracción. Entonces se aplica esta fórmula, aquí no, en este caso, en esta. ¿Sí? Es justamente esta fórmula de aquí. Entonces, si ya tenemos el KL minúscula de cada tramo, de cada accesorio, lo que podemos hacer es ver qué velocidad está en ese accesorio. Entonces, como ustedes pueden ver, los accesorios del 1 al 3 cumplen con la velocidad de 3.537, que es justamente la velocidad del tramo 1 al tramo 4, ¿no? Pero la reducción siempre consideramos a la velocidad del segundo tramo. Entonces, lo que hacemos es trabajar con esa velocidad, ¿sí? La reducción y la válvula de compuerta, también me había olvidado que también tenemos que una válvula de compuerta, ¿no? Antes de entrar al manómetro. Entonces, la válvula de compuerta va a tener un KL minúscula de 0.156. Lo que podemos hacer entonces es hallar la HL, ¿no? Es decir, las pérdidas locales en cada accesorio. Y que nos quedaría para la entrada de 0.319, para el codo de 45 es 0.191. Esto se va a repetir en el codo también de 45 en el punto 3. Y la reducción va a quedar con una pérdida de 0.729, 792. Y finalmente la pérdida local de la válvula de compuerta, que es de 0.504. Con eso nosotros sumaríamos todas esas pérdidas locales y tendríamos una pérdida local entre el tanque y el manómetro, entre el punto A y B que habíamos establecido, de 1.997 metros. ¿Sí? Con eso nosotros tranquilamente podemos entrar al Bernoulli, ¿sí? Que nos habíamos plantado al inicio, el cual consistía en YA, en este caso, más ZA, eso va a ser igual a YB más ZB y más las H, pérdidas totales. ¿Sí? Pérdidas totales entre A y B. ¿Ya? Entonces con eso, la presión que existe en el manómetro estará determinado por la YB, ¿no? En este caso. Porque esta es la que nos da la altura manométrica, ¿no? Entonces, en este caso voy a despejar YB, y YB va a ser igual entonces a YA más ZA menos las pérdidas en el tramo AB, las pérdidas totales, ¿no? En este caso, el YB va a ser igual entonces al YA, que si se dan cuenta, nosotros al tener el punto aquí al inicio del tanque, este YA va a ser igual a 0 ya que está en contacto con la superficie, con la atmósfera, perdón. Entonces no va a haber presión manométrica ahí, va a ser igual a 0. Y este ZA es la suma de las posiciones, ¿no? En este caso sería 50 más 10, sería 60 metros. Y menos las pérdidas totales, en este caso, que habíamos calculado. ¿Cómo se calculan las pérdidas totales? Si nosotros ya tenemos, en este caso, las pérdidas por fricción, que me da 21.88, y las pérdidas locales totales, que es 1.997, lo que tendremos que hacer es sumar esta pérdida total de la fricción más la pérdida total local. Y esto es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, en este caso estamos trabajando con YM,
pero podríamos tranquilamente trabajar con YB, ¿no? Entonces, en este caso, el YB y sub B, pongámosle Y sub B, o la presión del manómetro, que me va a dar lo mismo, ¿no? Tiene el mismo significado, pero pongámosle YB porque estamos trabajando con YB. Entonces, YB va a ser igual a ¿cuánto? Entonces, esto vamos a tener que sumar estas dos, ¿sí? Si ven que estamos sumando, ¿ok? Y en este caso vamos a restar ¿de qué? De la, de la altura de posición, ¿sí? Entonces, la altura de posición que vendría siendo que vendría siendo 60 menos las pérdidas. Entonces, como vamos a sumar las pérdidas, vamos a hacer esto, ¿no? A la cuenta. Más H, perdón, menos HF de AB más HF, no, HF no, HL. HL de AB. Ya, y que haciendo la distributiva me da lo mismo, que YB va a ser igual a 60 menos HFA, es decir, las pérdidas totales en el tramo AB por fricción, menos las pérdidas totales en el tramo AB locales, ¿no? Entonces eso es lo que prácticamente se pone en la programación para obtener la altura o la altura piezométrica, en este caso del punto B, ¿no? Entonces sería a estos 60 restarle menos 1.99, que sería la pérdida local, y menos 21.88 de la pérdida por fricción. Una vez que ya tengo definido la altura, que sería en metros, ¿no? Esta presión está en metros de columna de agua. Entonces, para sacar la presión en pascales, lo único que tendré que hacer es multiplicar por 9.810, que es el peso específico del agua, ¿no? Entonces, una vez que yo a estos 36.120 le multiplico por 9.810, tengo la presión en el punto B. Finalmente, lo que nos dice es que nos dice que dibujemos las líneas de la altura piezométrica. Entonces, para ello, yo lo que voy a tomar son puntos, ¿no? Entonces, vamos a tomar el punto T, en este caso, el punto de aquí, de inicio del tanque, ¿ok? Ese va a ser nuestro punto T, aquí, del tanque, o nuestro punto A. El punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5, y en este caso sería el punto 5 el manómetro, ¿no? Entonces, eso mismo vamos a hacer. Vamos a tomar la posición de T como 0, ¿no? En X, ¿ok? Y vamos a tener la altura, también va a ser 0. Y en este caso, la altura de posición va a ser 60. Entonces, yo tendré 60 también, ¿ok? Entonces, en el punto 1, ¿qué va a pasar? En el punto 1, lo que voy a tener es, en este caso, esta pérdida de aquí, que voy a dibujar las pérdidas. Entonces, la pérdida sería de la entrada, ¿no? Sería 0.319 y la coloco aquí, ¿sí? Entonces, aquí no existe ninguna pérdida, pero acá, y al entrar al punto 1, ya tenemos la entrada. Entonces, como esta es mi altura de posición, tendré que restar mi altura de posición menos de esta pérdida, ¿sí? Para que me dé el otro punto a la cuenta de mi diagrama en el eje Y, ¿no? Ok, entonces una vez que ya tengo eso, yo sigo viendo, ¿no? Que en este caso a los 50 metros, ¿qué pasa a los 50 metros? Fíjense, recorro 50 metros, ok, en el eje horizontal, y lo que voy a tener es una altura de una pérdida, en este caso, ¿dónde está esa pérdida? Esa pérdida va a ser la pérdida por fricción, ¿sí? En ese tramo. Entonces sería 2.396. Entonces, ese va a ser mi pérdida en ese tramo. Entonces, yo restaría los 59.681 menos 2.396 y tendría lo que es mi altura hasta ese entonces. ¿Sí? Restado la pérdida de la entrada y restado la pérdida por fricción en el tramo de 50 metros.
Entonces, una vez que ya tengo eso, lo que voy a hacer es, o tengo aparte de eso en el tramo, en los 50 metros, fíjense aquí, ¿qué más tengo? Tengo una pérdida local por el codo. Entonces vuelvo a escribir los 50, sí, por eso pongo antes de los 50, después de los 50 tengo la pérdida de qué, del accesorio, entonces esa pérdida del accesorio va a ser del codo de 45, ¿sí? Resto de nuevo y tengo 57.094, que sería el del restar, ¿no? Del 57.285 que tenía hasta ese momento, restaré la pérdida que está después del tramo de 50 metros. Luego, antes del tramo, en este caso, fíjense que estos 103, yo no tengo la distancia horizontal, yo tengo solo la distancia, en este caso, la hipotenusa, se podría decir. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que esto está a 45 grados, por lo tanto, tendré que sacar mi distancia horizontal aplicando en este caso el seno o el coseno, ¿no? Entonces, en este caso le aplicamos el coseno de 75, coseno de 45, perdón, por 75 y me da 103,03, que sería la distancia en el eje X. Y en ese tramo voy a tener una pérdida, fíjense, una pérdida de fricción en ese tramo por los 75 metros de 2.325, ¿sí? Eso le voy a restar a qué? A los 57.094 y me va a quedar una altura de 54.721. Y así lo hago para cada una de las pérdidas en cada tramo antes y después del manómetro en este caso. Y lo que voy a tener es la línea piezométrica, ¿no? Entonces, si junto todos estos valores de aquí, que son 60, 59, 57, 54, y los uno con el eje Y, lo que me va a dar es la línea piezométrica, ¿sí? Y en este caso, lo que voy a tener que hacer es graficar. Simplemente cojo la línea piezométrica, ¿sí? Versus el eje X, ¿sí? Entonces, en este caso, nos saldría la gráfica de esta manera de aquí, ¿sí? Que esta va a ser, en este caso, la línea piezométrica. Entonces, eso sería todo para graficar en Excel lo que son las líneas piezométricas y haber obtenido lo que es la presión en el punto del manómetro, ¿no? Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima. Que pasen muy bien.